Ya comentamos lo de la forma exponencial, ¿cierto o no? Sí, profe. Bueno, creo que el asunto es como... Operaciones en forma exponencial. La grabación. Bueno, les decía que voy a continuar. Si me siguen escuchando, por favor contesten con texto, porque no los oigo. Alguien que conteste con texto. Si me siguen escuchando, para que yo empiece a compartir la pantalla con ustedes. Ups. Escuchamos, profe. Escuchamos. Ok, sí está bien. Entonces ya con eso, déjenme, con eso está bien. Ya entendí que sí me están escuchando. Voy a compartir la pantalla. Les decía que según recuerdo, terminamos de ver la forma exponencial con las operaciones de suma de números complejos en forma exponencial, suma y resta, y también la multiplicación y también la división, según yo recuerdo en la última sesión. Si ahorita se corrige el sonido, me dicen, ¿no? O si no, por el vía texto, díganme sí. Pero ahorita me voy a pasar a la presentación. Le voy a añadir una diapositiva a la presentación que ya tienen ustedes hasta lo que es el tema 1, subtema 1.4. Lo que le voy a añadir ya es parte del subtema 1.5, que es el teorema de De Moivre, que es útil para elevar un número complejo a una potencia, y también se utiliza para la extracción de la raíz de un número complejo. Básicamente ese es el subtema 1.5. Bueno, voy a quitar mi cámara y para compartir la pantalla con ustedes, y ustedes me van diciendo si no me escuchan. Voy a ir monitoreándolo y ojalá y si se componga esto más tarde. A ver, bueno, les decía yo, voy a ir trabajando sobre ella. Espero que ya estén viendo mi pantalla, como todavía la estoy trabajando. Vamos con el subtema 1.5, que es el teorema de Moivre. Esencialmente, para el teorema o la llamada fórmula de De Moivre, que es de origen francés, el matemático, es esa que aparece ahí, que el coseno del ángulo θ más i seno de θ elevado a una potencia n, el único efecto que tiene es que el resultado de esa elevada, o esa suma donde aparece el operador imaginario i a la n, el De Moivre demuestra que esto es igual al coseno de nθ más i seno de nθ. Entonces, con base en ello, nosotros podemos obtener una regla para poder elevar un número complejo a una potencia n. Voy a comenzar por escribir, recordarles que cuál es la fórmula. Voy a ir insertando el texto aquí, y voy a escribir primero la expresión matemática de lo que es un número complejo en forma trigonométrica o polar. Y a partir de esa expresión vamos a elevar al cuadrado ese número complejo escrito en forma, elevar a la n, no ese número complejo escrito en forma trigonométrica, y en función de eso vamos a obtener cómo se realiza elevar el número complejo a una potencia. Entonces voy a escribir aquí un recuadro de texto, voy a insertar un cuadro de texto antes de meternos a calcular el ejemplo numérico. Insertar un cuadro de texto, y el cuadro de texto lo que va a decir es lo siguiente. Vamos a decir que voy a insertar primero la expresión que les dije que es la del número complejo, pero dentro de esto va a ser una ecuación lo que voy a insertar, y va a ser esto entonces todavía más, una ecuación, y en esta ecuación va a ser z igual a, pero no es con esta expresión que tengo, esto lo tengo que borrar. Bien, voy aquí en la ecuación, z igual a, herramientas de ecuación, ahí está, z igual a
la magnitud del número complejo que se escribe, déjenme buscar los símbolos, el símbolo de la magnitud, regreso acá, aquí, magnitud de z, dentro de paréntesis de estos corchetes, aquí tenemos esto, que va a ser esa expresión, y aquí tenemos la magnitud del número complejo z, multiplicando a paréntesis, tenemos eso, y aquí esta es la forma trigonométrica, estoy escribiendo la forma trigonométrica del número complejo, o la forma polar, conocemos como forma polar, coseno de teta más pi seno de teta, seno del ángulo teta. Bien, tenemos eso que es la forma, la habitual forma trigonométrica del número complejo. Y entonces de esa forma trigonométrica ahora voy a elevar ese número complejo que está dado en forma polar o trigonométrica, lo voy a elevar a la potencia n. Bueno, para elevarlo tengo que hacer ambos lados, elevar ambos lados, pero para eso tendría que comenzar nuevamente por escribir la ecuación. Entonces voy a tratar de copiar esta expresión completamente. Bueno, vamos a insertar otra y ahorita vemos si podemos trabajarlas así. Vamos a insertar otro recuadro de texto que es este siguiente. Recuadro de texto vamos a ponerlo como por acá. Y de ahí va a ser Z, pero va a ser una expresión, herramientas de dibujo, no va a insertar ecuación, va a ser una ecuación lo que vamos a poner ahí, y entonces dentro de esa ecuación hay que poner un par de paréntesis primero, que sería esto, ahí están los paréntesis, esa expresión la vamos a elevar a la potencia n. Bueno, voy a ir borrando un poco esto. Tenemos z elevado a la n, que sería sencillamente con una expresión así, ¿no? Herramientas de dibujo no, herramientas de ecuación, no, aquí, herramientas de ecuación, que es esto. Y dentro de esta herramienta de ecuación tenemos el subíndice, creo que ya los escucha ustedes. A ver, ¿alguien diga algo? Sí, bueno. Sí, Hola, profe. profe. Buenas. Ok, ya lo estoy escuchando. Bueno, pues si me quieren decir algo ya pueden hacerlo. Estamos aquí dentro de, estoy tratando de escribir aquí afuera. A ver, también quiero borrar eso, pero ya lo voy a borrar. Lo borro e inicio aquí con herramientas de ecuación. Uy. Bueno, me regreso, insertar, recuadro de texto. Entonces dentro del recuadro de texto lo insertamos ahí, y ahí dentro de eso insertamos la ecuación, que es esto. Dentro de la ecuación ponemos eso, pero aquí antes de escribir eso escribo una expresión para z, y me dedico a borrar la parte anterior. Z, ya tengo la z elevado, z va elevado a la enésima potencia, por fin ya tenemos eso. Y eso va a ser igual, eso es elevando a la n, el lado izquierdo, elevando a la potencia n, la expresión del lado derecho, que sería este de aquí. Bueno, antes de eso, es esta expresión. Y dentro de esa expresión, el paréntesis rectangular. Y dentro del paréntesis rectangular, eso va elevado a la potencia n. Ahora sí vamos a ver, checar si puedo copiar esta fórmula que ya trabajé, copiarla, y de ahí la ponemos acá, pegamos, ya está pegada, y la potencia, uy, se la agarró, ¿verdad? Potencia n. Bien. Bien, ya tenemos lo que yo quería escribir en la pantalla, que sería elevar. Vamos por partes, vamos nos ponemos acá, esta la traemos hasta abajo, alineada ahí, e introducimos, perdón, es la otra la que dejo de mover, esa está bien ahí, donde estaba, la que debo de mover es esta,
Ahí está. Esa es la de calcular, esa es la que tengo que mover un poco más abajo, ya está. Ahora esta la dejamos acá, la ponemos aquí. Bueno, ahí tengo eso. Bien, vamos paso a paso. Ya comencé por escribir la forma trigonométrica del número complejo o forma polar extendida, esa es la versión amplia. Elevar ese número complejo a una potencia n significaría elevar el número del lado izquierdo, la expresión del lado izquierdo, que es z a la n, pero también toda la expresión equivalente en forma trigonométrica habría que elevarlo a la potencia n. Ahora bien, esta parte que tenemos es un producto de dos factores. Un primer factor es la propia magnitud del número complejo que está entre las barras estas verticales que señalo. Y el otro factor es esto que está encerrado entre paréntesis redondos, ¿no? Coseno de teta más i seno de teta considerado como un solo factor. Y entonces el producto de dos factores elevado a una potencia n se traduce en elevar a la potencia n cada factor. Eso es lo que pretendo escribir en el siguiente paso. Entonces escribimos ahora insertar recuadro de texto, y dentro del recuadro de texto lo vamos a poner acá abajo, y aquí acá abajo lo que escribimos es otra vez z elevado a la n, que es equivalente a, lo voy a intentar copiar de ahí, no, pero ya lo quité, ya quité el recuadro de texto, permítanme, tengo que escribirle algo al recuadro de texto para que me dé chance de escribirle algo. Z elevado, insertar ecuación, insertar ecuación, estando en el contexto de esto, z elevado a la n, voy a quitar voy a convertir ese número en n, y esta r la convertimos en una z, y tenemos ya eso, es el lado izquierdo, y ahora escribimos un igual, pero ya me salí del contexto de ecuación. Herramientas de ecuación, dentro de herramientas de ecuación, ahí estoy, un símbolo de igual, ahora sí estoy dentro del mismo contexto. Bueno, z a la n va a ser igual, les decía que esta expresión hay que elevar a la n ambos factores, entonces sería la magnitud de z elevada a la n por coseno de teta más i seno de teta elevado a la n. Bueno, entonces vamos a poner aquí, dentro de herramientas de ecuación, esta expresión que va a ser elevado a la n, y estando aquí copiamos nada más la pura expresión de la magnitud, que es esa, la copiamos y la pegamos aquí como primer factor que se elevaría a la potencia elevado a la n, es z elevado a la n. Estando ahí, ese es el primer factor elevado a la n, añadimos ahora, voy a copiar la segunda parte, que es nada más esta de aquí, esa segunda parte, pero miento, antes, necesito una expresión de una potencia elevado a la n, quiere decir que necesitamos las herramientas de ecuación, y ponemos otra expresión de elevado a la n, ahora sí, estando aquí, copiamos la parte de arriba, eso es hasta ahí, y esa copia la pegamos en esta parte para poder tener lo que habíamos dicho. ¿Cuál era el siguiente paso? Que es esta. Bien, entonces, ahora sí, continuando con nuestros pasos para obtener a qué equivale a la fórmula para elevar a la potencia n un número complejo. Entonces, ya tenemos ahora que es igual, elevar a un número complejo a n es igual a elevar a la n la magnitud, y el ángulo o la expresión que corresponde al otro factor, perdón, que es coseno de teta más i seno de teta, queda de esa forma elevado a la n, pero aquí es donde nosotros utilizamos esta fórmula, en este proceso es donde utilizamos esta equivalencia de acuerdo a la fórmula de Moivre. La fórmula de Moivre nos dice que esta expresión elevado a la n, pues estoy señalando, la potencia n es lo mismo, se eleva a la potencia n simplemente tomando el valor de la potencia, el exponente, y multiplicándolo por el ángulo, quedaría coseno de teta más i seno de teta. Entonces, esta expresión es equivalente a esto elevado a la n.
Entonces, ahora de acuerdo a eso, voy a añadir un recuadro más, ya casi terminamos de añadir la parte de las fórmulas, que sería esto, un recuadro más, y dentro de ese recuadro vamos a insertar una ecuación. Esa ecuación va a ser, o es esta, ya trabajamos, esa ecuación le ponemos una z, y el exponente le ponemos una n al exponente, y nos seguimos escribiendo un igual, y borramos esta parte de atrás. Okay, ya está, y dentro de eso seguimos acá. Bueno, ahora sí estoy en el formato de ecuación. En el formato de ecuación voy a copiar z a la n, que no va a cambiar. Todo eso va a quedar así, incluyendo la z. Ok, pero nada más es esta parte, esa pequeña parte. La copiamos y ya está copiada. Ahora regresamos a donde estábamos y aquí pegamos esa expresión. Pegamos esa expresión, ya está. Ahora esta de la otra expresión, ponemos unos paréntesis de acuerdo a herramientas de ecuación. Vamos a obtenerlas, las herramientas de ecuación. Y en herramientas de ecuación, las pulsamos, diseño de la ecuación, y dentro de esa escribimos un par de corchetes, que sería, vamos a poner los corchetes, y como lleva, podemos poner paréntesis redondos o bien paréntesis de este tipo, que vendría siendo, prefiero, como ya se usan redondos allá, voy a poner de este tipo. Y dentro de esos paréntesis escribimos esto. Ahora dentro de eso copiaremos esta parte de la expresión para llegar a nuestra expresión final. Damos copiar y colocamos esa expresión aquí en el interior. Espera. Bien, ahora sí hemos llegado a la expresión coseno de teta i. Eso sería la forma extendida para llegar a elevar un número complejo a la potencia n. De eso, de esa expresión, recuerden que es un número complejo ya. Aquí ya denota claramente cómo hay que hacerlo. Sería z elevado a la n. De aquí sería elevar, dado un número complejo, regresándome, dado un número complejo que esté en su forma polar, donde se conozca la magnitud, que es esto, y el ángulo respectivo. Para elevar ese número complejo a una potencia cualquiera, al cuadrado, al cubo, etcétera, lo que hay que hacer simplemente es elevar su magnitud a esa potencia y el ángulo multiplicarlo por el valor del exponente de la potencia a la cual queremos elevarla, ¿no? Bueno, eso, pero recuerden que hay una forma abreviada para escribir eso, y entonces voy a escribir este número complejo, que ya es el resultado de elevar el número complejo original a la potencia n. Puede quedar así en forma extendida, pero nosotros hemos manejado más la forma abreviada, y voy a añadir un recuadro más que nos dé para escribir esa forma abreviada, ¿no? Que sería así, más o menos así. Insertar ecuación, insertar una ecuación, y dentro de esa ecuación de una vez ponemos, voy a ver si me permite copiar, no, hasta ahí no, nada más hasta ahí, voy a copiar eso, que va a quedar idéntico de la forma abreviada, y aquí en esta ecuación la voy a pegarla. Después de pegarla, ya está. Ahora le elimino lo que no nos es útil, del formato. Ahora, ya para terminar de escribir esto, tengo que volver otra vez a las herramientas de ecuación. Y dentro de herramientas de ecuación, escribir un símbolo de ángulo. Por aquí lo debemos de tener, si no está ahí, en geometría. En geometría debemos de tener el símbolo de ángulo. Aquí está el símbolo de ángulo. Y el ángulo, después de ángulo, simplemente escribo n. Y el símbolo del ángulo. Matemáticas básicas, para regresarme a obtener a ver esto, que sería
Matemáticas básicas, matemáticas básicas. Aquí debe estar el ángulo teta. Aquí está el ángulo teta. Es este. Ahí está. Bueno, ya finalmente tenemos eso. Pasos más, pasos menos. Ahí está. Luego lo alineamos. Ahorita eso no es tan relevante. Bien. Tenemos entonces que la expresión del resultado de elevar el número complejo a la potencia n se puede escribir en formato abreviado, simplemente elevando la magnitud a la potencia n y poniendo el símbolo del ángulo y multiplicando el ángulo por el valor de la potencia. Bueno, entonces como ejemplo tenemos ahí calcular el número complejo 1 más i que aparece ahí, hay que elevarlo a la potencia número 5. Este es nuestro ejemplo. Bueno, antes de continuar y empezar ya con el ejemplo, ¿hay alguna duda, pregunta en el proceso de lo que traté de entre escribir y explicar aquí sobre ya añadiéndole a la diapositiva? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bueno, antes que se me olvide, ya modifiqué en la carpeta de materiales de la clase, ya le hice todos los ajustes de lo que hemos estado platicando a la diapositiva inicialmente que aparecía, que subí ahí inicialmente, ya le añadí las modificaciones y ajustes y ya está, digamos, ya tienen ustedes la última versión de la presentación ahí dentro de materiales de clase. Sin embargo, no tienen esta diapositiva porque esta la estoy trabajando todavía, pero ya está lo más reciente, hasta antes de esta clase, ya está contemplado dentro de la diapositiva, dentro de la presentación que tienen ahí en materiales de la clase, para que ya lo puedan revisar, recordar. Le fui añadiendo algunas cosas y verifíquenlo, por favor, a manera de repaso. Pero si no hay dudas, preguntas, vamos con el ejemplo de esto, calcular 1 más i elevado a la quinta. Bueno, entonces para comenzar, debemos de observar lo siguiente, que en este caso, el número complejo que quiero elevar a la potencia i está dado en formato rectangular, o en una forma rectangular, y nosotros, para aplicar nuestra expresión que acabamos de obtener aquí, utilizando dentro de ese proceso la fórmula de De Moivre, para utilizar esa, nosotros tenemos que tener el número complejo en forma polar. Entonces, el primer paso sería transformar ese número complejo a su forma polar. Para eso, ustedes tendrían que utilizar la función pol de la calculadora e introducir pol 1,1 en este caso y obtener el resultado y de ahí la magnitud y de ahí el valor del ángulo. Si lo hacen, van a obtener más o menos lo siguiente. Voy a irlo resolviendo, insertar y escribiendo los resultados que ya estoy comentando, ¿no? Voy a insertar el recuadro de texto y del recuadro de texto diríamos que la ecuación, perdón, esa ecuación, como la primera, la repito, que sería esa que tenemos acá, que está como esa parte. La ponemos acá, copiamos, copiar. La pegamos acá, pegamos de este lado. Ven, ya está, ya quitó la que ella aquí solita le quitó. 1 más 5 ahí, pero ahí ya no estoy en el contexto de ecuación. Ahora sí. A ver si ahora. No. Me regreso aquí a los términos de la ecuación. Ay, ahora sí, espero que ahora sí estoy en la ecuación. Bien, entonces 1 más 5 ahí lo voy a convertir primero con la función pol a su forma polar. Entonces ustedes introduzcan en su calculadora en mano, hagan esa conversión. ¿Cuánto les queda? 1, una coma y un 1. ¿Cuánto queda? ¿Cómo les quedó? Pol 1,1 R es igual a 1.41. 1.4142, ¿no? Ajá. ¿Cierto? Sí. Y Uno, el profe. ángulo es 45. Sí, profe, y el ángulo 45. Correcto, así estamos bien, 1.4142. Voy a escribirlo así. A lo mejor habrá quienes se los dé en modo exacto y eso es como el equivalente a la raíz de 2 en modo exacto. Pero el ángulo es de 45 grados. Bueno, entonces eso lo escribiré con
con herramientas de ecuación. De aquí buscamos otra vez ángulo dentro de geometría. Aquí, geometría, ya tenemos aquí, geometría, y aquí está el símbolo de ángulo. Hacemos uso de él y el ángulo va a ser ahora de 45 grados. Herramientas de ecuación. Me voy otra vez con las herramientas de ecuación a ver si qué hace. Bueno, estoy dentro de herramientas de ecuación, más bien voy a obtener las normales. Y ok, bueno, ahorita lo quitamos eso. Ya de aquí a 45, ángulo de 45, aquí está el símbolo de grados. Ya tengo mi número complejo en forma elevado a la n. Permítame, debo de hacer algo para escribirlo correctamente, porque si no tendría que poner, voy a poner un par de corchetes y ahora voy a copiar todo esto que tenía, perdón, corchetes, antes de los paréntesis, debe ser elevado a una potencia, entonces en realidad tengo que usar este primero para obtener acceso a un exponente y después de eso los corchetes, que es eso, y aquí voy a copiar todo este número hasta aquí, la respuesta. Solo estoy escribiendo, todo esto es lo que estoy comentando, estoy hablando en voz alta para lo que estoy haciendo, utilizando la herramienta digital disponible para poder escribir eso que pretendo hacer aquí, como algo así como una pizarra, ¿no? Creo que hay unas pizarras electrónicas que me permitirían ir escribiendo a mano esto, pero bueno, esperemos que no ocupemos, que logremos terminar. Elevado, usando nada más esta herramienta, sería elevado a la 5. Bueno, hasta ahí donde vamos es que está el número complejo elevado a la potencia 5, con ángulo de 45, y según nuestra fórmula, lo que tenemos que hacer, estoy hablando de esta, lo que hay que hacer, aquí la magnitud, ¿cuánto vale? Vale 1.4142. Eso es lo que tengo que elevar a qué potencia, a la potencia número 5. Este es el número complejo. Zn es este número, pero ya es dado en formato polar o dado en este formato polar extendido, ¿no? Ese es el número complejo. Para elevarlo a la potencia n, lo que hay que hacer es elevar a la enésima potencia la magnitud y el ángulo multiplicarlo por el valor del exponente, es decir, esto que va a quedar así. 1. Herramientas de ecuación, otra vez. Esta de acá. Voy a escribir el 1.4142. Hay que elevarlo a la potencia 5 en este caso. Y el ángulo, el símbolo del ángulo, vamos a obtenerlo a partir de los datos de geometría, a partir de los símbolos de geométricos, y aquí estamos en matemáticas básicas, nos vamos hasta este paquete de símbolos, y los geométricos me darían ángulo de n, que va a ser 5, por seguir ahí el símbolo de multiplicación, otra vez aquí, símbolos básicos, geometría, matemáticas básicas, aquí está el símbolo de multiplicación, por 5 por 45 grados. Ahí está. Por 45. Resultado, esto va a ser igual. Eleven en su calculadora 1.4245 elevado a la potencia 5 y dígame cuánto les da. 5.6565. Ok, 5.6565. Ok, 5.6565. ¿Y el ángulo de cuánto queda finalmente? Porque es 5 por 45, serían 90, 90, son 180, más 45, son 225. Sí, profe. 225 el ángulo. Déjame escribir nada más el símbolo del ángulo y y después hacemos la conversión. Símbolo de geometría, el símbolo del ángulo es este. Y luego queda 202, 2 y un 5, pero después de eso necesito escribirle el término que sean grados, ¿no? Matemáticas básicas, vámonos al símbolo de grados, que por acá está, aquí está, ahí está. Bueno, hasta ahí hemos obtenido ya el resultado en forma polar. Voy a moverlo a la posición aquí abajo.
Ya está el resultado de elevar 1 más 5i elevado a la potencia 5, es lo mismo. Primero lo convertimos a polar para que se nos facilite la aplicación de la expresión que obtuvimos con base a la fórmula de Moivre. Y ya teniéndola en forma polar es muy fácil, ¿no? Es 1.425 y el ángulo se multiplica 5 por 45. Si ustedes notan, observan y observan que la multiplicación, la potencia elevada a la 5 equivale a ¿qué? A multiplicar por sí mismo el número que está en el interior 5 veces, ¿no? Es multiplicar 1.4142, ángulo de 45 por 1.4142, ángulo de 45 y así sucesivamente, 5 veces el mismo factor. Entonces, si lo plantean así, también llegarían a la misma conclusión de que el resultado va a ser multiplicar las magnitudes. Es como si tuvieran los 5 veces el número 1.4142, ángulo de 45, multiplicado por sí mismo 5 veces. Y entonces, para hacer ese producto, de acuerdo a la regla para multiplicar números complejos en forma polar, pues lo que se hacía con las magnitudes es que se multiplicaban. Entonces, multiplicar 5 veces 1.4142 por sí mismo equivale al 1.4142 elevado a la potencia 5, ¿no? Y con los ángulos se tendría que sumar 5 veces 45, más 45, más 45, más 45. Eso es lo mismo, sumar 5 veces 45 es lo mismo que multiplicar 45 por 5. Esto que estoy diciendo es equivalente a realizarlo, aunque no supiéramos, vamos a decir, el manejo de la expresión, que no tuviésemos a la mano la expresión que aparece aquí, como la fórmula de Moivre, ya con nuestros antecedentes, estaremos en condiciones de resolver eso rápidamente, ¿no? Si ya está en forma polar. Para hacerlo aquí directamente a partir del formato rectangular, eso nos tomaría un poco más de tiempo porque multiplicar 5 veces, perdón, el número 5 más i en forma rectangular, pues eso lleva más álgebra, ¿no? Bueno, no sé si hasta donde vamos hay alguna pregunta. Bueno, ¿siguen ahí? No, profe. Hasta ahorita no. Bueno, ¿qué nos falta nada más profe. para terminar nuestro ejercicio? Nos falta, Invertirlo. porque dado que el número complejo, que en este caso es 1 más i, está en forma rectangular de origen y pretendo elevarlo a la potencia 5, aunque yo ya obtuve un resultado aquí en forma polar, este resultado lo debo de convertir ahora a un formato que sea en rectangular para que realmente sea el resultado tal como aparece de origen el número, ¿no? ¿Cómo le hacemos para convertir eso? Pondríamos nosotros que esta expresión, el resultado final, el último paso sería que, perdón, antes de eso, déjeme irme al ubicarme en la, ahora sí, el igual. ¿Qué sigue después si ya tengo el número, el resultado en forma polar, qué hay que hacer con él? Invertirlo a rectangular. Correcto, ¿y eso cuánto les da? Menos 3.99. Menos 3.99 menos 3.99 En ambos Ok, da. bueno, yo en realidad es 3.99 y muchos 9, si lo hace uno con bastantes dígitos. Sí. Entonces eso es muy cercano al menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y el menos, menos 4. Una menos, próxima. menos 4 y menos 4 ahí. Sí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Porque el número es ese 5.65, pues como en rec, el 5.65, nada más con los dígitos que me dieron, 5.65, lo estoy haciendo en mi calculadora para verificar, asesorarme la proximidad que tiene con él. Menos 3.99, tiene 3 nueves, y el otro es menos 3.99. Sí, son 3 nueves, ¿no? Entonces, por eso yo ya lo escribí redondeado a 4, porque están muy próximos al menos 4 y menos 4 y bueno. Finalmente, dudas, preguntas, ¿hasta dónde vamos? ¿Dudas, preguntas? No, Bueno, profe. lo único No, que... profe. Bien, entonces solo logramos avanzar al día de hoy, como estuve todavía editándolo archivo, pero tenemos ahí entonces, resumiendo, la fórmula de Moivre que aparece ahí, fue el que demostró que eso es cierto, la primera expresión que aparece en la diapositiva,
Y de ahí, después de esa expresión, esta que estoy señalando, yo pienso que después de eso, usando esa fórmula de Moivre, mediante un proceso de elevar a la potencia n un número complejo dado en forma polar, fuimos, y lo arrancamos en forma polar porque obviamente aquí se ve que la expresión de Moivre es una potencia, una parte de lo que es la forma polar del número complejo, por eso arrancamos así, ¿no? Entonces, de la forma polar o trigonométrica del número complejo, lo elevamos a la potencia n, y se hice algunas simplificaciones, y finalmente llegamos al resultado, a la conclusión, de que elevarlo a la potencia n, nada más hay que elevar a la enésima potencia. Primero convertirlo a forma polar, y ya estando en forma polar, elevar la magnitud a la potencia n, y el ángulo de la forma polar multiplicarlo por el valor de la potencia n, y nos quedaría esto como ejemplo. Bueno, si no hay dudas, preguntas, voy a dejar de compartir la pantalla, porque la expresión de la raíz me va a llevar a escribir, es un proceso parecido, nada más que en lugar de elevarlo a la potencia n entera, sería la potencia n fraccionaria, pero toma un poquito más de tiempo. Voy a trabajar eso de aquí a la próxima clase. ¿Es cuándo? Es el martes. El próximo jueves nos vemos para terminar el platicar, insertarle la otra diapositiva y ver lo de la extracción de raíces, que es lo que nos hace falta con respecto a este subtema 1.5. Ya vimos la potencia, falta la extracción de raíces. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla, pero antes de eso voy a salvar este archivo, guardar, que ya tiene la diapositiva esa que acabo de añadir, y bueno, después de eso cerramos, y de ahí, después de cerrar, vamos con aquí en donde está el botón que dice que podemos dejar de compartir pantalla. Ya no estoy compartiendo pantalla con ustedes, y voy a ver cuántos, ahorita como tenemos tiempo, voy a checar cuántos cuántos aparecieron en la personas. Eso. ¿Hay alguno de ustedes, de alguien de ustedes que esté inscrito? Bueno, que no esté, que no lo haya yo añadido en el grupo y que esté en calidad de invitado. Bueno. Yo, profe. ¿Yo quién? Pero es José. González Rodríguez. González, déjame checar aquí. Déjame ir por un bolígrafo y anotar estos nombres. A ver, del grupo este es de 9 a 10. Ajá. Déjenme anotar los datos porque luego me confundo, no sé en qué grupo. Supongo que ya aparecen ustedes en la lista normal, ¿no? Para que yo entre en mi sesión y verifiquen las listas que ustedes estén ahí. Pero de este grupo de 9 a 10 de álgebra lineal, ¿cuál es tu nombre? Mío es Francisco Roberto González Rodríguez. Ah, muy bien, Francisco. Ya me habías dado tu nombre. Yo recuerdo que alguien, ya me habías dicho, ¿verdad? Ajá, de hecho ayer le mandé correo personal a su correo privado para ver si me podía agregar al grupo de Teams. Sí, pero no, lo que pasa es que no reviso con frecuencia, es mi correo, pero ese correo, pero te vuelvo a anotar. Yo recuerdo que sí alguien me dijo, pero ya no supe en qué grupo, ¿no? Porque tengo varios grupos, por eso es que no te había añadido. Francisco González Rodríguez, ¿tu número de control cuál es? 1923 Ajá. 0814. 230814. Y eres, digamos, sí, eres bueno, yo te busco y te añado, ¿no? Para el jueves yo espero ya verte añadido. ¿Sale? Sí. ¿Alguien más? Carlos Pino. A ver, Carlos Pino. Carlos Gabriel Pino Sánchez. Sí, así es. A ver, déjame ver. Carlos Gabriel Pino Sánchez. Los demás, o sea, si les gustan los demás pueden abandonar la sesión. Yo ya solo estoy aquí, veo los nombres y pueden ir abandonando. Carlos Gabriel Pino Sánchez. ¿Tu número de control cuál es? 1923. Ajá. 0662. 0662. 1923 0662. Bueno, ¿serían nada más ustedes dos? ¿Alguien más?
Bueno, Carlos Gabriel Pino Sánchez, ya está, 19230662. Espero para el jueves poderte anotar. Aquí ya tengo ya 2 jóvenes que hay que anotar. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, comentario, podemos despedirnos y nos veremos la próxima sesión, ¿no? Del día jueves. Sí, profe. ¿Vale? Profe, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta Buen luego. día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Igualmente. Hasta Estén luego, bien. profe. Vemos. Dale, nos vemos. Vayan colgando, por favor, para que pueda yo cerrar la reunión, porque luego queda ahí abierta un buen rato. Entonces terminen todos de colgar y abandonar la reunión, y ya para que yo no tenga una reunión activa ahí mientras esté en la otra clase, ¿no? ¿Sale? Por favor, falta Vargas Velázquez Uriel y Eric Antonio Holanda Martínez. Abandonen también la reunión. Cierren abandonen la reunión, no sé, falta, ok. Bueno, entonces aquí ahora sí abandono, y para que cierren.